En un giro inesperado que desafía al destino, el elegido se alza desde las profundidades de la duda y las murmuraciones llenas de miedo que intentaron encadenarlo. Este viaje introspectivo, cargado de revelaciones místicas y verdades ocultas, transforma las críticas en un fuego liberador que ilumina su verdadero camino. Mientras la sombra de las expectativas ajenas se desvanece, él encuentra su propósito, uno tan poderoso que aterroriza a quienes se atrevieron a subestimarlo. La historia no solo revela la asombrosa metamorfosis de nuestro protagonista, sino que invita a reflexionar sobre la fuerza imparable de la autoaceptación. Esta herramienta mística rompe las cadenas de las habladurías, generando una catarsis que resuena en lo más profundo del alma. Aquí y ahora, el elegido demuestra que cuando el verdadero potencial se desata, el mundo tiembla. Y mientras esto sucede, te pregunto, ¿estás listo para liberar tu propio poder interno y desafiar las expectativas que otros tienen de ti? Ahora, si estas palabras resuenan en ti, te invito a ser parte de esta comunidad de buscadores de poder interior. Suscríbete al canal, dale un me gusta al video y activa las notificaciones tocando el siniño. Así estarás siempre conectado. Y no olvides dejarnos un comentario con el número 77, porque juntos estamos comenzando algo que hará temblar al mundo. Comenta 77 ahora y sé testigo del cambio. La transformación del elegido ha comenzado como una chispa en la oscuridad que amenaza con encender un fuego imparable. A lo largo de su introspectivo viaje, ha desafiado las murmuraciones que antes lo encadenaban, convirtiendo las críticas en un eco distante frente a su poder interior. Los que alguna vez hablaron a sus espaldas, ahora observan, con temor y asombro, cómo las sombras de sus propias inseguridades se desvanecen ante la majestuosidad de su autodescubrimiento. Este viaje no solo desafió las expectativas ajenas, también redefinió lo que significa ser auténtico en un mundo que teme lo diferente. A medida que el elegido se conectó con su verdadero ser, sus acciones comenzaron a sacudir los cimientos de la percepción común. Su historia no es solo de resistencia, sino de una transformación que pulveriza las barreras de los juicios superficiales. Lo que antaño fue visto como una debilidad se ha convertido en su escudo y espada, desnudando la hipocresía de quienes lo subestimaron. Este viaje es una oda a la autoaceptación, donde cada paso dado hacia la verdad interior deja una estela que los demás no pueden ignorar, aunque lo intenten. Quizás el verdadero terror que siembra el elegido radica en la honestidad de su viaje, que actúa como un espejo para aquellos que temen enfrentar sus propias verdades ocultas. Esta historia no es solo sobre superar el miedo, sino sobre cómo ese miedo puede ser transformado en un catalizador para despertar, tanto en el elegido como en quienes observan desde las sombras. Y mientras el viento susurra su nombre, uno se pregunta, ¿qué sucede cuando el reflejo se convierte en realidad? Las sombras susurrantes han hablado, y tú, el elegido, has escuchado esos ecos que intentaban arrastrarte hacia la mediocridad. En cada murmullo de duda que retumbó a tu alrededor, había un fuego inquieto que latía, esperando ser liberado. Quienes una vez te señalaron con palabras de desprecio, no sabían que estaban canalizando su propio temor a lo desconocido, porque las críticas no son más que sombras proyectadas por aquellos que temen la luz que tú portas. Es en ese eco oscuro donde encontraste el impulso para volcar las palabras en tu favor, creando una narrativa donde el protagonista emerge con un propósito renovado y contundente. Ese viaje introspectivo transformador no fue fácil. Hubo noches pobladas de soledad y momentos en donde dudaste de tu propia valía, pero fue precisamente en esos instantes de vulnerabilidad que descubriste la esencia de la autoaceptación. Al abrazar cada faceta de ti mismo,
Convertiste en fortaleza lo que otros visualizaron como debilidades. Así, lo que fue un rumor mordaz se reescribió en una canción poderosa de liberación personal. Ahora, aquellos que intentaron desacreditarte se encuentran aterrorizados, pues lo que temían más que nada se ha manifestado: tu auténtico ser, lleno de infinita claridad. En este teatro de sombras y luces, ¿quién podría imaginar que la verdadera brújula es la voz interior que muchos ignoran? Cada murmullo en tu contra era un secreto disfrazado, una invitación a desafiar las narrativas impuestas. En un mundo donde las habladurías son moneda corriente, cabe preguntarse: cuando una voz se levanta y transforma el ruido en música, ¿qué melodía nos susurra el universo realmente? En el umbral del despertar, la travesía interna del elegido, imagina que todo lo que dijeron de ti se convierte en ese inesperado empujón hacia algo grandioso. Aquel rumor, aquella crítica que tal vez intentó enterrarte, en realidad estaba regando la semilla de tu verdadero yo. El elegido no se achica ante las habladurías. En lugar de eso, las transforma en un tambor rítmico que guía sus pasos. A través de un camino lleno de revelaciones místicas, este personaje desafía lo establecido, permitiendo que su luz interior no solo lo ilumine a él, sino que también asombre y aterrorice a quienes miraban con ojos estrechos. Cuando el mundo trató de encajonarte en sus expectativas, tú descubriste una fuerza que muchos creen mágica: la autoaceptación. El elegido comprendió que su verdadero poder radica en abrazar cada crítica como parte del eco de una sinfonía mayor. Lo que parecía ser una debilidad resultó ser su mayor fortaleza, convirtiendo el miedo ajeno en su propio combustible. Tú eres la prueba viviente de que las sombras de las dudas externas pueden ser enfrentadas y transformadas en una rica fuente de energía. Pero, en esta danza entre la crítica y el despertar, se esconde un secreto aún más profundo, un misterio que pocos llegan a entender. ¿Qué sucede cuando la aceptación de uno mismo sobrepasa los límites de lo previsible? Podría ser que el auténtico juego se transforma cuando no solo te liberas de las cadenas de las opiniones ajenas, sino que empiezas a jugar con ellas como un alquimista moderno. En este misterioso cruce de caminos, el horizonte guarda una realidad que va más allá de lo conocido. En este fascinante viaje de transformación, nuestro protagonista, el elegido, nos muestra cómo el poder de la autoaceptación puede ser una herramienta mística capaz de cambiar el juego por completo. Sin embargo, esta historia no solo trata sobre él, sino que también invita a cada uno de ustedes a reflexionar sobre su propio camino y sobre cómo pueden redefinir sus vidas desde una perspectiva de auténtica autodeterminación. Si has llegado hasta aquí, eso significa que estás listo para un cambio poderoso. Detente un momento. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Suscríbete, dale un me gusta a este video y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido que podría ser crucial en tu propio viaje. Además, me encantaría saber que estás comprometido con este camino. Comenta el número 77 aquí abajo para conectarte con la energía del universo y expresar tu gratitud por haber encontrado este video. Recuerda, tú también puedes ser ese rayo de luz que ilumina a otros a través de la aceptación y el autodescubrimiento. La resistencia y el miedo de aquellos que te subestimaron pueden convertirse en la chispa que enciende tu fuego interior. ¿Estás listo para desafiar las sombras y convertirte en el elegido de tu propia historia? Espero tu comentario. En las profundidades de la introspección, cuando todo pareciera oscuro y distante, una chispa revela la verdad oculta. El elegido, con nada más que su convicción,
ha desafiado las voces externas que intentaban definir su destino. Lo que muchos no esperaban es que las críticas, en lugar de hundirlo, lo fortalecieran. Un fenómeno extraordinario ocurre cuando la verdad ilumina lo desconocido y se acepta a sí mismo en toda su autenticidad. Al encontrar su verdadero propósito, transforma los miedos de sus detractores en una palpable admiración mezclada con terror. A medida que el elegido avanza, cada paso retumba en los corazones de aquellos que alguna vez subestimaron su potencial. La magia de este proceso no está en lo sobrenatural, sino en la pura realidad de la aceptación. Tal como un faro que guía en las noches más oscuras, su historia se convierte en un testamento de que enfrentar las sombras internas es la clave para liberar el poder que reside en todos nosotros. La narrativa deja claro que las verdades descubiertas dentro de uno mismo tienen el poder de cambiar por completo el juego. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué sucede cuando los miedos se convierten en fuerza motora, cuando el terror de otros se transforma en la luz que guía tu camino? Quizás sea el momento de reflexionar sobre nuestra propia historia, sobre cómo las sombras que nos acechan son, tal vez, las guardianes de los secretos más valiosos. ¿Qué podrías descubrir si miras más allá de las habladurías? En el silencio de sus pensamientos, el elegido descubrió una verdad profunda que resonó con una claridad que desarmaba cualquier duda. El poder real no residía en lo que otros decían sobre él, sino en la forma en que él se veía a sí mismo. Al aceptar quién era verdaderamente, sus miedos se transmutaron en una fuerza inquebrantable. Las voces que antes lo asediaban con críticas ahora eran meros susurros incapaces de tocar su esencia. Cada mirada de desaprobación se convirtió en un reflejo de temor, no hacia él, sino hacia la propia incapacidad de comprender su nuevo despertar. El mundo, perplejo y a la defensiva, comenzó a notar el cambio. La transformación de El elegido lanzó una sombra larga y penetrante sobre aquellos que se sentían cómodos en las sombras de sus propias inseguridades. El poder de su autoaceptación era como un espejo, revelando las limitaciones impuestas por las expectativas de los demás. Nadie esperaba que él utilizara su introspección como una espada, cortando con precisión los hilos invisibles que alguna vez lo ataron a un destino ajeno. Ahora, el juego ha cambiado y el miedo ha cambiado de bando. ¿Cuál es el verdadero misterio que se desvela cuando aceptamos nuestra propia oscuridad con toda su complejidad y belleza? Quizás, al abrazar nuestras sombras, descubrimos que no son las voces externas las que necesitamos silenciar, sino las que nosotros mismos amplificamos. En este aceptar, creamos nuestra propia sinfonía, una melodía que resuena con una libertad tan poderosa que asusta a quienes aún temen danzar al ritmo de su propio ser. La autoaceptación se convierte en el portal hacia lugares que aún desconocemos, guiándonos hacia horizontes inimaginables. En un rincón oscuro del viaje personal, el elegido encontró la clave oculta que transforma el miedo en llamas, la alquimia del coraje interior. Mientras las voces a su alrededor susurraban dudas y temores, él empezó a comprender que esas mismas palabras eran herramientas esperando ser forjadas en el fuego de su determinación. Este despertar no solo alteró su percepción, sino que desencadenó una tormenta de asombro en aquellos que lo rodeaban. De pronto, las críticas se convirtieron en ecos lejanos ante la fuerza imparable de su luz renovada. Como un alquimista de emociones, hizo del miedo su aliado, encendiendo un fuego interno que iluminaba incluso las sombras más profundas. Enfrentar el abismo de las expectativas ajenas y emergir victorioso requirió mucho más que valentía. Fue un acto de autoaceptación mística. En cada paso que dio hacia lo desconocido, se hizo evidente que la verdadera magia radicaba en su habilidad para ver más allá de las apariencias.
El terror inicial de los críticos se transformó en una mezcla de respeto y asombro. Ahora, la esencia pura de su ser resonaba con una claridad tal que afectaba a todos los que estaban a su alrededor, desafiando las nociones preconcebidas sobre lo que significa ser un elegido. El impacto de su transformación reescribió silenciosamente el significado de poder personal y coraje. Quizás en su redescubrimiento, el elegido nos enseña que el viaje hacia adentro puede ser el sendero más revolucionario de todos. A veces, lo que más aterroriza a los demás es ver a alguien convertir sus propias limitaciones en una feroz declaración de libertad. Así, ¿no podría ser que el terror que provoca el cambio es en realidad el susurro de un destino que aguarda ser forjado? Quizás el verdadero juego no es otro que aprender a bailar con las sombras que proyectamos. ¿Te atreves a mirar dentro de ti y encontrar tu propio fuego alquímico? En las profundidades de la incertidumbre, donde los susurros se convertían en gritos y las dudas en sombras persistentes, nació el elegido. Desde el principio las voces externas intentaron definir su camino, dictar sus movimientos y encadenar su espíritu a través de las expectativas. Pero lo que esas voces no anticiparon fue la chispa revolucionaria que se estaba gestando silenciosamente dentro de él. Se trataba de un grito silencioso, una rebeldía que no conocía límites y que, a pesar de los retos, comenzó a desmantelar cada expectativa impuesta. Este individuo, enfrentando sus propios temores y desafiando las habladurías, se embarcó en un viaje introspectivo lleno de descubrimientos místicos. En ese viaje, transformó el peso aplastante de las críticas en una energía liberadora, construyendo un propósito que trascendió las opiniones ajenas. El miedo que una vez sintió se convirtió en una poderosa llama, iluminando su camino y asombrando a aquellos que lo subestimaron. Así, los que eran testigos de su metamorfosis, aterrorizados por la magnitud de su auténtica fuerza, entendieron que el verdadero poder reside en la autoaceptación. La pregunta que emerge de esta historia es: ¿qué sucede en el mundo cuando un individuo encuentra la libertad en sí mismo, desafiando el status quo y las expectativas? Imagina un lugar donde las almas despierten al unísono, abrazando el poder de la autenticidad. Ese nuevo panorama, que ha dejado de ser una ilusión para convertirse en una realidad inminente, nos invita a reflexionar sobre el poder que yace dormido en nuestro interior, esperando ser desatado. En la oscuridad de las críticas, te has levantado como el fénix que emerge de las cenizas del juicio. En cada susurro de duda, encontraste la chispa que encendió el fuego de tu transformación. Te llamaban el elegido, con sorna, pero no sabían que esa etiqueta sería tu fuerza motriz. A través de un viaje introspectivo, lleno de revelaciones que solo unos pocos pueden entender, convertiste cada palabra arrojada como un dardo en una estrella que te guió hacia la autoaceptación. Quienes se burlaban ahora tiemblan de miedo, asombrados por el poder que has desatado, un poder que proviene de lo más profundo de tu ser. Atrás quedaron las sombras de las expectativas ajenas. Con valentía, te liberaste del peso que esas expectativas impusieron sobre ti. No eres más rehén de las opiniones de otros. Tu propósito, claramente delineado por cada experiencia vivida y cada lágrima derramada, brilla ahora como un faro. Es en la aceptación de tus propios defectos y fortalezas que encontraste la libertad. Ahora, aquellos que alguna vez quisieron verte caer, miran con temor el reflejo de lo que temían, tu verdadero potencial despierto. Pero, ¿qué sucede cuando los fantasmas del pasado intentan reclamar su lugar? En el silencio que sigue a la tormenta, una pregunta persiste. Si tu mayor fuerza viene de aceptarte a ti mismo, ¿cómo lidiar con los ecos de lo que dejaste atrás? En el horizonte de tu nueva realidad,
Los dilemas filosóficos emergen como centinelas vigilantes. ¿Qué significan los susurros lejanos de aquellos que una vez miraron con desdén cuando transitas este camino de autodescubrimiento? En lo profundo de las sombras de la duda y la crítica, el elegido emergió con una claridad inesperada. Ese murmullo constante que antes sería como flechas envenenadas, se transformó en la fuerza que necesitaba para desafiar los límites de su propio ser. En cada palabra negativa, encontró la inspiración para reconstruirse, levantando un escudo indestructible hecho de autoaceptación y conocimiento interior. La transición de víctima de las opiniones ajenas a maestro de su destino fue tan sorprendente que aquellos que lo despreciaron quedaron aterrorizados por su nueva fortaleza. Pero, ¿qué transforma a alguien señalado en una fuerza imparable? La respuesta reside en el coraje para mirar de frente el miedo e invocarlo como aliado. El elegido comprendió que las críticas y susurros eran solo espejismos, proyecciones de inseguridades que no le pertenecían, sino que buscaban aferrarse a su luz naciente. Como un alquimista del alma, convirtió cada partícula de duda en un ladrillo para edificar una realidad donde las palabras ajenas perdieron su poder destructivo, llenando sus oídos con una música interior que solo él podía orquestar. A través de esta metamorfosis, el elegido nos invita a cuestionar: ¿puede el verdadero poder surgir de la vulnerabilidad transformada en fortaleza? ¿Es posible que, al abrazar nuestras propias sombras, conectamos con un destino que asuste incluso a quienes trataban de silenciarnos? Más que una historia de transformación individual, su viaje plantea una reflexión universal sobre el potencial escondido en cada uno de nosotros, esperando ser despertado y compartido. El juego ha cambiado. Los murmullos en las sombras han encontrado su camino hacia un nuevo eco. El elegido está en boca de todos, despertando una curiosidad desenfrenada y un miedo palpitable en quienes alguna vez lo consideraron insignificante. Parece que el mundo ha dado un giro inesperado, y aquellos que murmuraban en las sombras ahora enfrentan la dura luz de la verdad. Subestimaron al que no debía ser subestimado. Su travesía hacia el autodescubrimiento ha roto cadenas invisibles, transformando cada mirada de desprecio en una chispa de temor y asombro. La fortaleza interior que ha emergido desafía las expectativas y redefine lo que realmente significa tener poder. La transformación interior. En el corazón de esta odisea se encuentra una verdad incuestionable. La verdadera fuerza no proviene de satisfacer las expectativas ajenas, sino de abrazar lo que uno es en esencia. El elegido ha logrado redefinir esta narrativa, demostrando que la autoaceptación es más poderosa que cualquier crítica. Este viaje introspectivo trama caminos místicos, donde cada paso hacia la claridad se convierte en un eco resonante que transforma las palabras en armas invertidas. Las habladurías ya no son meros cuchicheos, son los cimientos de un nuevo mundo donde la transformación personal dispara centellas de revolución en las mentes de los incrédulos. El puente al inesperado. La dualidad de los rostros que observan al elegido refleja una antigua danza entre lo conocido y lo inesperado. Es un baile sutil entre el miedo al cambio y la maravilla que éste provoca. Aquellos que miran ahora son espejos de sus propias dudas, proyectados en el escenario de la vida del que una vez subestimaron. Aquí yace un enigma. En un mundo que teme lo diferente, ¿seremos capaces de cambiar el juego al aceptar nuestra propia mística verdad? La verdadera pregunta no es qué se dice, sino qué elegiremos ver en nosotros mismos cuando el juego cambie para nosotros. Eres el elegido, y en este momento hay quienes murmuran tu nombre con una mezcla de miedo y admiración. Has logrado algo que muchos creían imposible.
romper las cadenas invisibles que te ataban a las expectativas ajenas. Al atravesar un viaje introspectivo, iluminado por revelaciones místicas que pocos comprenden, has transformado la crítica en una fuerza liberadora. Te miran ahora sin entender cómo alguien que alguna vez subestimaron puede haber encontrado en la autoaceptación una herramienta tan poderosa. Se han dado cuenta de que lo que decían de ti ha cambiado el juego y ahora están aterrorizados. Este miedo que generas no viene de lo que hacías antes, sino de lo que representas ahora. Un espejo donde las limitaciones autoimpuestas de otros se reflejan con brutal claridad. Te observan y, lo quieran o no, enfrentan sus propios fantasmas. Han visto que has convertido el dolor y las dudas en una armadura impenetrable, que lo que antes te lastimaba ahora te fortalece. En su desconcierto, ven cómo los límites de lo posible se han redefinido en tu historia, y les aterra pensar que sigas avanzando hacia tierras desconocidas. Pero reflexiona, ¿qué es lo que realmente les asusta de ti? No es solo tu transformación, sino la idea de que la libertad y el poder que emanas están también al alcance de ellos mismos si deciden seguir tu ejemplo. ¿Están preparados para emprender su propio viaje hacia lo desconocido? Enfrentar este miedo puede ser la clave para la verdadera liberación. Una vez subestimado y objeto de murmuraciones, el elegido ahora se erige como la encarnación de una profecía inquietante, sorprendiendo a aquellos que solo veían límites donde él vislumbraba posibilidades. Lo que antes eran susurros maliciosos se han transformado en un coro perturbado. Su evolución ha dado un giro inesperado en el juego del destino. A cada paso que daba hacia el descubrimiento de su verdadera esencia, los incrédulos se hundían más en el pánico. Aquellos que una vez rieron de su determinación ahora observan, aterrorizados por el poder de su transformación, un recordatorio silencioso de que subestimarlo fue su mayor error. Adentrándose en un viaje introspectivo, desentrañó misterios que parecían ocultos entre sombras, transformando el miedo en una energía liberadora. En esta odisea personal, la crítica dejó de ser una cadena, convirtiéndose en el fuego que forjó su propósito. La autoaceptación emergió como esa herramienta mística, una fuerza improbable que resonó en su interior, destilando cada insinuación venenosa en combustible para su crecimiento. Con cada nueva realización, el elegido se levantó más fuerte, encontrando en su propio ser la catarsis que su alma anhelaba. En la encrucijada de la incertidumbre, cuando el mundo parece envuelto en tinieblas, surge una pregunta crucial. Cuando las palabras de otros se disipan en el aire, ¿cuál es el eco que dejamos en el universo? Quizás la respuesta no reside en silenciar a los críticos, sino en el poderoso acto de encontrar armonía en medio del caos. Puede ser entonces que en el silencio de nuestras almas hallamos las verdades por las que merece la pena luchar. En la penumbra, la luz se vuelve guía y espada. Una vez marcado por las palabras ajenas, te encontraste atrapado en la maraña de expectativas y susurros sombríos. Sin embargo, algo cambió, algo profundo, posiblemente místico, que te hizo mirar hacia adentro y enfrentar la oscuridad. Esa misma oscuridad que ellos temían te brindó la claridad necesaria para ver la luz que residía en ti, convirtiéndose en tu guía y espada. No solo desarmaste sus voces críticas, sino que las transformaste en el motor que impulsa tu renovada senda. La transformación no fue sencilla y el miedo era palpable. Recorriste un camino introspectivo, donde el peligro no estaba en lo externo, sino en lo que llevabas dentro. Al entender y aceptar cada faceta de tu ser, incluso aquellas que otros consideraban débiles o insignificantes, ganaste una fuerza inigualable. Ahora,
Aquellos que una vez te subestimaron se encuentran aterrorizados por el poder de tu auténtico ser. Se dan cuenta de que lo que alguna vez fue considerado una debilidad se ha convertido en tu mayor fortaleza. Y ahora, querido elegido, viene la pregunta que resuena en la penumbra. ¿Qué sucede cuando la espada se convierte en el espejo? Piensa en eso. Cuando lo que antes considerabas tus luchas internas ahora es tu reflejo más poderoso, la percepción cambia y la verdadera batalla se redefine. La invitación está abierta a explorar este nuevo horizonte de autoconocimiento, donde lo mágico no solo ilumina, sino que transforma. En lo profundo de su alma, el elegido descubrió algo que la mayoría temía reconocer: el poder de la autoaceptación. Enfrentando las críticas y el desprecio con una serenidad enigmática, transformó estas sombras en una energía liberadora. Esa metamorfosis llevó a que todo lo que se decía sobre él se volviera irrelevante, incluso aterrador para aquellos que lo subestimaron. Ya no era solo un simple individuo. Su presencia se convirtió en un testamento del potencial humano para trascender lo ordinario a través de una aceptación genuina y mística de su ser. Todo el ruido se volvió un eco lejano mientras el elegido marchaba hacia adelante, desmoronando las barreras invisibles que otros habían levantado para limitarlo. Cada palabra malintencionada alimentaba su fuego interno, guiándolo hacia un propósito más profundo, una verdad que resplandecía en su nueva realidad. El miedo se trasladó de aquellos que hablaban a aquellos que observaban en silencio, dándose cuenta de que todo lo que una vez consideraron debilidad se había convertido en la armadura de su propia inseguridad reflejada. Y así surge una pregunta insólita que desafía nuestras percepciones. Si el miedo y la crítica son meras ilusiones creadas por nuestras inseguridades más profundas, ¿qué caminos ocultos podríamos descubrir en nuestros propios viajes interiores? Esta reflexión nos invita a adentrarnos en un misterio aún mayor, donde cada eco proveniente de nuestra catarsis personal resuena perpetuamente, tocando almas que apenas comienzan a despertar. Ahora que has presenciado el poder de la transformación del elegido, es tu turno de tomar las riendas de tu destino. Inscríbete en nuestro canal para no perderte ninguna historia inspiradora como esta y descubre tu propio potencial oculto. Recuerda darle like al video para mostrar tu apoyo y activa las notificaciones pulsando el sinillo. Así no te perderás de ninguna actualización que te ayudará a mantener la llama encendida. Comenta 77 si sientes que es tu momento de brillar y comparte esta reveladora historia con tus amigos para que ellos también descubran que el verdadero poder reside en aceptarse a sí mismos. Juntos podemos cambiar el juego.